Entonces, ¿qué es lo que se estuvo viendo en las clases anteriores? Es mercantilismo y fisiocracia, ¿sí? Esto donde dice concepto de tercer mundo, no le den bolilla porque es lo que vimos con los otros alumnos, ¿sí? Así que ahora vuelvo, esperen que vuelvo a compartir pantalla, vamos acá. Perfecto. Entonces, vamos a el PowerPoint, ¿sí? Voy a abrir el PowerPoint. Y bueno, yo les había preparado en PowerPoint, ¿sí? Un PowerPoint sobre la fisiocracia, ¿sí? Que justo acá me aparece el que está en OneDrive. Esperen un poquito, esta es una actividad. Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer, como mis PowerPoint están guardados en el ABC, yo les había dicho en la clase pasada que los profes tenemos la oportunidad de usar la plataforma ABC, que baja desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y en ABC tenemos la oportunidad de tener el servicio, ¿sí? Que ahí tenemos nuestro quit y nuestra contraseña. Entonces, podemos entrar, ¿sí? Y acá van a ver que aparece el icono PowerPoint. ¿Sí? El icono PowerPoint con todas las licencias, ¿no? de Microsoft, y a mí me vino re bien poder verlo acá. ¿Por qué? Me vino bien poder verlo acá, más que nada porque yo no tengo la licencia de PowerPoint en mi computadora, la licencia de Microsoft. Entonces, bueno, acá tengo el que íbamos a ver hoy, que era el PowerPoint de fisiocracia, ¿sí? Que ya lo vimos la clase pasada. Pero bueno, entonces, vamos a reproducir este PowerPoint. Bien, el tema anterior a este fue el mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo decía que lo más importante para una nación, para que una nación pueda ser rica, era la obtención de oro y plata, ¿sí? Y sabemos que el mercantilismo, ¿sí? Fue una de las escuelas, fueron una de las escuelas más importantes en Inglaterra, ¿sí? ¿Y cómo obtenían ese oro y la plata? Mediante, ¿sí? el colonialismo, mediante la piratería, mediante la guerra, ¿sí? Entonces, y mediante el comercio, obviamente. Entonces ellos protegían a su industria, ¿sí? Con respecto a la competencia internacional, ellos protegían su industria, ¿sí? Ellos preferían exportar mucho e importar lo menos necesario. Lo que menos necesitaban, ¿sí? Lo que más necesitaban lo iban a importar, ¿sí? Pero en realidad trataban de no importar, sino de hacer mucha exportación para obtener riquezas, ¿sí? Y la importación la dejaban solamente para aquellos productos que ellos no podían fabricar. Entonces, sí, compraban, pero en realidad lo que más a ellos le importaba era la obtención de oro y plata, ¿sí? Tener mucha riqueza, ¿sí?
y eso se lo debían al comercio. Entonces, en contraposición a esta postura, aparecen los fisiócratas en Francia, ¿sí? Entonces vamos a ver que la fisiocracia, así como en Inglaterra el mercantilismo fue la forma de dominio del capital, en Francia fue el producto agrícola y la posesión de tierras lo que dominaba la actividad económica. Entonces vamos a ver que la escuela fisiócrata, ¿sí? Se denominaban economistas, fueron los creadores de las ciencias económicas. ¿Sí? Acá, en la escuela fisiócrata, ya se empieza a hablar de la economía como una ciencia. ¿Quiénes pertenecían, ¿sí?, a esta fisiocracia? Bueno, la nobleza, los terratenientes y la aristocracia de Francia, ¿sí? Ellos van a decir que la agricultura es la actividad principal, ¿sí? La actividad principal de toda nación, y que esa nación va a ser rica, ¿sí?, cuanto más tierra tenga. Cuanto más tierra fértil tenga, más rica va a ser la nación. Bueno, y estaban en contra de las restricciones feudales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ellos no querían que los gobiernos se metieran sus narices en la economía, ¿sí? Ellos preferían que los gobiernos dejen a un lado, ¿sí?, todo el tema de los impuestos, ¿sí?, y poner trabas a el comerciante. Ellos lo que querían, ¿sí?, en realidad lo que querían era que los gobiernos no se metieran en la economía, ¿sí? Se consideran los antecesores del liberalismo económico. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que va a seguir con esta corriente Adam Smith, ¿sí?, que es un ferviente liberalista, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con la naturaleza? Para los fisiócratas, la fuente única de riqueza se encontraba en la naturaleza, en las tierras y en los recursos naturales. Y bueno, una frase célebre de los fisiócratas es el laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Que los gobiernos dejen hacer a los capitalistas, que la monarquía le otorgue libertad a la burguesía para la actividad económica. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos queda de ideas principales sobre la fisiocracia? Primero, que los gobiernos no deben inferir en lo económico más allá de lo mínimo imprescindible, ¿sí?, indispensable. Y la agricultura era la fuente principal de riqueza. Entonces, ustedes, además de hacer una comparación entre los mercantilistas y los fisiócratas, tenían que investigar la biografía de Francois Quesnay y Anne Robert Turgot, ¿sí? Tenían que buscar la biografía de estos dos. Bien, entonces, ¿qué nos queda en claro? ¿Sí? Entonces, tenían que realizar un cuadro, yo ahí puse que como que se enfrentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar las teorías económicas de la escuela mercantilistas y las teorías económicas de los fisiócratas, ¿sí?, entre mercantilistas y fisiócratas. Realizar un cuadro con las diferencias principales entre los mercantilistas y los fisiócratas, ¿sí? Vemos que los mercantilistas, por ejemplo, cuando hablan de la riqueza de una nación, van a hablar de obtener oro y plata, que en esta época sería tener dólares y euros. Pero los fisiócratas van a decir que para que una
nación sea rica que necesita tierras y agricultura. ¿Sí? Y también tenemos que tener en claro la postura sobre la intervención estatal en las actividades económicas, ¿sí? Que los mercantilistas van a ser totalmente proteccionistas, en cambio los fisiócratas, con esa frase laissez-faire et laissez-passer, van a decir que dejar hacer, dejar pasar, que el Estado no intervenga en la economía. Esas son las dos diferencias más notorias de estas dos posturas, de estas dos escuelas. Bien, voy a dejar de compartir. Bueno, hasta acá entonces es el trabajo de fisiocracia, ¿sí? Que ustedes tenían que armar. Voy a, bueno, los saludo.